Le damos las buenas noches al señor Ernesto Bustamante. Él fue presidente del Instituto Nacional de Salud, una institución ahora, bueno, fundamental en medio de esta lucha contra la pandemia, contra el coronavirus aquí en nuestro país. ¿Cómo está, señor Bustamante? Muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Verónica. Gracias por recibirme. A usted. Bueno, son tantos temas. Usted ha sido sumamente crítico desde un inicio con el tema de las pruebas rápidas. Ayer, de hecho, el ministro de Salud en su presentación en el Congreso de la República habló sobre este tema. Y lo que nos han venido diciendo prácticamente es que, bueno, ha servido para poder identificar a los contagiados. Y gracias a eso, por ejemplo, se han cerrado los mercados, ¿no es cierto? Se ha hecho una reorganización en los mercados. Gracias a eso tenemos este dato que es gigantesco, ¿no? De miles de contagiados, pero de no haber sido por las pruebas rápidas, con las moleculares, pues tendríamos una cifra menor que no sería real. A ver, Verónica, yo discrepo con eso. Es como decir que gracias a que tomamos la temperatura en los mercados, entonces ahora sabemos cuánta gente está infectada. Porque como algunos infectados tienen fiebre y la temperatura me sirve como indicador, entonces gracias al termómetro. No es así. La prueba rápida que se ha utilizado es una prueba que no sirve para el diagnóstico. El ministro ayer o anoche en su presentación en el Congreso indicó que la prueba permitía el diagnóstico viral. Dijo además que tenía un 91% de sensibilidad. Yo discrepo con que sea diagnóstico viral y que permita realmente conocer cuál es el verdadero número de infectados. Aquí lo que se trata es de buscar quién está contagiado para evitar que contagie. De lo que se trata es de hacer detección temprana, no detección tardía. Y para eso no sirve la prueba. Entonces, quisiera parar ahí para que me puedas hacer alguna pregunta y que me permita proseguir, ¿no? Sí, no, que está bien, continúe, por favor, pero una precisión, por ejemplo. Hemos visto en Chile, que hasta hace 2 semanas daba como el ejemplo en América Latina, ¿no es cierto? Flexibilizó la cuarentena, abrieron un centro comercial y bueno, ahora está liderando, digamos, el tema de los contagios diarios, ¿no? Y ahí se hacen solo pruebas moleculares. Y hay muchos especialistas que dicen... Igual que en Corea del Sur, donde también hubo un rebote. El repunte es consecuencia natural de la aparición de nuevas personas contagiables. Es natural. Si en este momento levantamos un poco la cuarentena, va a haber un aumento de infecciones como consecuencia natural de la aparición de gente capaz de ser infectada. El tema está en que seamos capaces de detectar tempranamente al que es capaz de contagiar para poderlo aislar, rastrear sus contactos, hacer análisis en los contactos, quien es positivo, volverlo a aislar y así sucesivamente. Y eso es lo que no se ha estado haciendo. La prueba rápida arroja en los primeros 7 días luego de la infección 100% de negativos. O sea, los negativos que inclusive son realmente positivos, o sea, los falsos negativos, los detecta como negativos. Y esa prueba no puede ser buena, porque si uno está utilizando una prueba para descartar, que es como se dice, lo que hacemos es, la gente hace cola, le tomamos la muestra, y si sale negativo le decimos te felicito, sigue para adelante. Y no es así, ese señor a lo mejor es un positivo. ¿No? Y a lo mejor es un negativo, no lo sabemos. Y por otro lado, el hecho de que tenga 91% de sensibilidad, con una prevalencia serológica baja que tiene la enfermedad, 5%, 10%, lo que estamos logrando es tener hasta 65% de falsos positivos. Yo puedo explicar eso de manera técnica, no sé si sea el momento, pero el hecho es de que una prueba con 91% de sensibilidad no arroja una cifra baja de falsos positivos, sino al contrario, una cifra altísima, con una prevalencia de positividad en la población de 5%,
una prueba que tiene 91% de sensibilidad, como dice el ministro que es la prueba rápida china, sí, lo que va a hacer es arrojar 65% de falsos positivos. Es decir, mucha gente de la que yo detecto como positiva no lo es. Y y si la prevalencia fuera de 10% en la población en general, el aplicar una prueba con 91% de sensibilidad va a hacer que mi capacidad de detección de positivos solo sea válida en 50%. Es decir, si yo voy a un mercado y detecto que de 100 personas, 20 son positivas, la mitad de esos positivos supuestos son falsos positivos. Entonces, ¿de qué me sirve la prueba? Entonces, lo que se está graficando, lo que se está contabilizando en las estadísticas diarias del ministerio, es literalmente un arroz con mango, porque se está mezclando la ausencia de positivos que aparecen en los falsos negativos. Sí. 2, se está poniendo falsos positivos, que no deberían estar allí porque realmente son negativos. Y 3, se está agregando los positivos de las pruebas moleculares que sí muy probablemente correspondan a la realidad. Sí. Todo eso ahora, pero sí, arroja evidentemente una data distorsionada sobre la cual es muy difícil el poder establecer proyecciones y decir que la meseta si ya llegó o que la meseta llegará en 2 semanas, porque es una data distorsionada. Hay una realidad, y usted que ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud lo sabe, es materialmente imposible, según entendemos, poder tener la capacidad de realizar estas pruebas moleculares. Yo sé que sería lo ideal, pero... Esa es una falsa verdad que se ha circulado en estos 2 meses. No es cierto eso. ¿Cuántos laboratorios que hagan pruebas moleculares podríamos habilitar en nuestro país? Creo que son 9 en estos momentos a nivel nacional. ¿Cuántos más podríamos hacer? En este momento tenemos la capacidad de, en 24 horas, podríamos habilitar. Hay un laboratorio, por ejemplo, en el norte del Perú, que es privado, que está ofreciendo hacer análisis de manera gratuita, que solamente necesita una autorización. ¿Y sabe qué capacidad tiene ese laboratorio? 10.000 pruebas al día. Al día. De moleculares. Nosotros podemos comprar nuestros propios equipos y nuestros propios reactivos también para el Estado. Y esos están en el mercado. Se pueden comprar hasta por eBay. El tema es de gestión, no es de abastecimiento. Lo que pasa es que se ha querido privilegiar las pruebas rápidas, por razones que desconozco, sobre las pruebas moleculares, considerándolas de manera equivocada, es mi opinión, como equivalentes. El ministro repetidamente ha dicho que él considera que las pruebas moleculares son equivalentes a las rápidas serológicas. Y no lo son, porque la prueba molecular detecta el virus desde el día 1 o 2 de la infección, mientras que la prueba rápida lo que detecta es un anticuerpo contra el virus que aparece 7 a 10 días luego de la infección. No puede ser equivalente una papa con un camote. Sí, queda claro. Permítame pasar a otro tema. Usted ha hablado sobre la meseta, la famosa meseta, que todo el mundo se pregunta qué significa esta meseta. Se supone que estamos un poco mejor y las cifras no dicen eso, ¿no? Y se han dado muchas explicaciones al respecto. Pero además acá quería comentar con usted un informe de la Universidad de Washington que, bueno, proyecta cosas, la verdad, alarmantes sobre lo que nos espera en el país, ¿no? Y habla, por ejemplo, que para el 18 de junio se van a registrar 200 muertes diarias. Para agosto, calculan, dice, de 9.965 a 35.471 muertes. Sí. Entonces, uno se alarma, ¿no? Y se supone que conforme vaya pasando las semanas, vamos a ir liberando más a la gente y va a haber más contagios de todas maneras. Sí, Verónica, conozco ese estudio de la Universidad George Washington. En realidad, ese estudio lo que usa es un modelo matemático muy bueno, muy potente, pero usa la data del Ministerio de Salud, que es esa data de la que hemos hablado, donde se mezcla pruebas de diferente tipo,
con falsos positivos, falsos negativos, o sea, data que no es confiable, es lo que se llama data de baja calidad. Y esa data de baja calidad ofrece, por tanto, proyecciones de baja calidad. Yo pienso que el número que está proyectando la Universidad de Washington es una subestimación. Probablemente el número de muerte que anticipa para mediados del mes entrante ya lo hayamos alcanzado. Aquellos estudios que utilizan el Registro Nacional de Defunciones y comparan el número de muertes que ha ocurrido en Perú en años anteriores, en el mismo mes de abril o mes de mayo de años anteriores, con el mes de abril o mayo del año 2020, encuentran que este año ha habido un exceso de muertes muy alto. El exceso de muertes está del orden de los 3 a 4 veces más. O sea que si ahora el Ministerio de Salud está diciendo que hay, creo que 4.100 fallecidos, entonces, de acuerdo al Registro Nacional de Defunciones, hay 8.000 personas que se han muerto de otra cosa. Y no hay otra cosa de la que se puedan haber muerto más que de COVID-19. Entonces, bueno, quizás ya estamos en 12.000. ¿No? No hay muchas otras enfermedades, hay otras causas, pero no son las mismas que hubo el año pasado. No en esta cantidad. Claro, normalmente hay 3.000 muertos. Todos los meses de abril ha habido 3.000 muertos en Lima durante los pasados 5 años. Ha aumentado un poquito cada año porque la población va aumentando, pero 3.000 muertos. En cambio, en abril de 2020 ha habido 6.200 muertos. O sea, solamente en Lima, en el mes de abril, ha habido 3.200 muertos más de lo que ha habido en años anteriores. Y naturalmente eso no es atribuible a accidentes de tránsito ni a asesinatos. No, eso es naturalmente a algo nuevo que ha aparecido, que es evidentemente COVID-19. Lo que pasa es que cuando el Ministerio de Salud registra una muerte por COVID-19, tiene que tener forzoso un resultado de laboratorio. O sea, tiene que haber un diagnóstico. Si no, no es registrado como muerto por COVID-19. Eso se llama un subregistro. Eso ocurre en muchos países. Pero el problema es que el subregistro en Perú ya después es escandaloso. Estamos subregistrando 4 veces menos. Entonces, el estudio de la Universidad de Washington, si lo consideramos como modelo bueno, en realidad proyecta un número de muertes, pero el número deberíamos tener que multiplicarlo por un factor de corrección, considerando que la data del ministerio no es pues veraz. O sea, este dato, ya para ir terminando si me permite, este dato de la Universidad de Washington, que dice que para agosto podríamos llegar a los casi 20.000 muertos, ¿usted dice que no es así, sino más? Claro, es que no lo digo yo, lo dice el Registro Nacional de Defunciones y lo dicen quienes han estudiado este registro. Entonces? ¿Por 4? Ya ahora estaríamos en 14.000 muertos, hoy. O sea, la cifra esta que ha dado la Universidad de Washington, que es de casi 20.000 en agosto, ¿habría que multiplicarla por 4? Sí, seguramente por 2, 3 o 4. Si es que el modelo matemático que han usado sigue siendo válido en el resto de la epidemia. Porque los modelos matemáticos no son más que eso, modelos. Y la realidad nunca es el modelo. Puede haber de pronto una caída o puede haber una súbita elevación de contagiados hoy porque la cuarentena se está fracturando o se está aliviando y esos contagiados enferman dentro de 10 a 15 días y algunos de ellos empiezan a morir poco tiempo después. Entonces el número de muertes a lo mejor se eleva, porque en la Universidad de Washington, lo que yo recuerdo del estudio, no contempla la fractura de la cuarentena. O sea, si le agregamos esa variable, ese factor, el número esperado de muertes sería mayor. Muy bien, muchas gracias por la entrevista al señor Ernesto Bustamante, expresidente del Instituto Nacional de Salud. Muy buenas noches, porque bueno, no son cifras muy alentadoras. Gracias. ¿Vamos a una pausa o seguimos con el suficiente